Bien, en este ejercicio de control de tarjeta de existencia, lo que vamos a revisar es cómo se hace la tarjeta de existencia por dos métodos distintos de valorización. Uno es el que se llama el método FIFO y el otro es el que se llama el precio medio ponderado, que son dos formas distintas de hacer lo mismo, que es darle valor a la existencia para saber, por un lado, en unidades, cuántas unidades tiene de algún producto específico y cuánto vale las unidades, cuántas unidades y cuánto valen esas unidades, ¿ya? Y las primeras tres columnas, esto es copiar la información de la factura, ¿no es cierto? En este caso si son compras, o, ¿no es cierto?, del movimiento que de alguna parte obviamente la contabilidad tiene que obtener los datos. En este caso, primero la fecha, ¿no es cierto? 2 de marzo. Eh, Dice que es una compra, entonces vamos a poner ahí compra. ¿No? En este caso solamente compra, pero los datos en una empresa real sería el número de la factura y el nombre del proveedor para tener la referencia. El valor importante, que siempre tiene que ser neto, y ahí dice unitario, por lo tanto es el valor de una unidad, 400 pesos en este caso. ¿Ya? Hasta ahí, como les decía, solamente copiar la información, no se ha hecho ningún cálculo. Y la entrada en unidades son las unidades. ¿Cuántas unidades se compraron? 100 unidades. Entonces 100 unidades que se compraron a 400 pesos cada una. Pero esta parte, estas tres columnas, tienen que ver solamente con unidades. Aquí no hablo de valores. El saldo va a ser siempre igual, independiente del método FIFO o el otro que es el precio medio ponderado. Da lo mismo porque eso es solamente para los valores. Las unidades se calculan siempre de la misma manera, tanto en valores como en unidades. El saldo va a ser lo que entró más lo que yo tenía de antes. Pero como en este caso esta es la primera línea, entonces el saldo, que es lo único que tengo, son 100. ¿Cierto? No tengo más. La entrada, ahora sí ya vienen los cálculos, la entrada va a ser en valores cuántas unidades entraron, pero multiplicada por el precio de cada una. ¿Ya? O sea, si compré 100 unidades y cada una vale 400 pesos, entonces el saldo, ¿no es cierto?, van a ser los 40.000. Y aquí igual, ¿cierto? Como es lo único que tengo, entonces, ¿cierto?, sería 40.000 más nada, porque no hay nada antes, los mismos 40.000. ¿Ya? El 5 de marzo hay otra compra, por lo tanto, ¿no es cierto?, no compra. ¿A qué precio ahora? 410. Neto, es decir, sin IVA. Neto quiere decir sin IVA. Recuerden eso, que lo habíamos visto en clase. Ahora se compraron 500 unidades. El saldo va a ser siempre la suma de las entradas o la resta de las salidas. Si ya tenía 100, ¿cierto?, y ahora compré 500, entonces ¿cuántos voy a tener? 100 más las 500, voy a tener ahora 600, ¿cierto? La entrada en valores, ya sabemos, es la multiplicación de el precio, ¿cierto? El precio de cada una multiplicado por las unidades. 500 unidades multiplicada por 410. 500 unidades, entrada, multiplicado por el precio de cada una, 500 por 410, 205.000. Y el nuevo saldo va a ser lo que ya tenía de antes, los 40, más la nueva entrada, 245 entonces ahora, ¿no es cierto? 40 más 205, 245. Ahora viene la parte importante del método, el método FIFO o el método de promedio, ¿no es cierto?, ponderado. El método FIFO, que viene de la sigla en inglés First In, First Out, quiere decir, vamos a ver acá, First In, First Out, el primero que entra es el primero que sale. Eso quiere decir que si lo primero que compré fueron esas 100 unidades a 400 pesos cada una, esas son las que primero voy a tener que sacar. Entonces, ahora dice que se van a consumir el 6 de marzo. 6 de marzo. Consumo, ¿qué quiere decir consumo? Que se sacaron de bodega para llevarlos a las fábricas, ¿no es cierto?, para ocuparlo en alguna cosa.
Estas tarjetas, por lo mismo, nosotros se llevan en bodega. Ahí es donde se hacen todos estos registros y cálculos. Ahí nada, porque ¿cierto? Estamos hablando del precio unitario de compra, por lo tanto ahí no estoy comprando nada. Ahora es una salida, por lo tanto ahí anoto, ¿cierto? Lo que voy a sacar de bodega, que son 450 unidades. Y aquí, ¿no es cierto?, donde están los datos, dice consume 450, pero no dice a qué precio. ¿Por qué? Porque el precio lo calculo acá, en la tarjeta. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el saldo ahora? Tenía 600 y voy a sacar 450. Entonces, ¿cuántos me van a quedar? 150. Lo mismo, aquí nada, es en salida. Si aquí anoté en entrada, aquí tengo que anotar en entrada. Si aquí voy a anotar en salida, en valores también tiene que ir el dato en salida. Entonces, ahí es donde voy a tener que anotar. ¿Qué es lo que anoto? Como les decía, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo más antiguo? Son 100 unidades que valen 400, pero necesito 450 unidades. No me alcanza con las 100. Entonces completo el pedido de 450 con 350 de acá. 350, pero esas valen 410. ¿Ya? O sea, de esa manera yo voy a calcular ese valor de acá. Parto con las más antiguas, que son 100. Esas 100 que valen 400. Pero como no me alcanza, porque necesito 450, entonces 100 más 350 que voy a sacar de acá, que las multiplico, ¿no es cierto?, por el 410, que es el precio de ahí. Entonces en valores me va a quedar los 245 que tenía menos la salida y me da 61.500. Ahora, eso se puede comprobar. Yo estoy diciendo que me quedan en unidades 150 unidades. ¿Y cuánto valen esas 150 unidades? No pueden no puedo considerar las de 400 pesos porque esa ya la estoy sacando todas, ¿cierto? Ahí registré las 100 unidades que valían 400 y de las que me quedan, de esas 150, son entonces solamente de la segunda par compra, de las que valen 410. Y si yo digo que me quedan, ¿cierto?, 150, lo voy a anotar ahí. Es para comprobarlo. Yo estoy diciendo que me quedan 150 unidades de las que valen 410. ¿Cuánto me da eso? 61.500 y ahí dice 61.500. Está bien entonces, ¿ya? Eso, como les decía, solamente lo estoy registrando. Voy a poner otra columna ahí para dejar el dato. Para que después cuando ustedes estudien, ¿no es cierto?, también puedan ver ahí con la fórmula. Esta tabla yo se las voy a subir al sistema, o sea, al ambiente de aprendizaje, pero la idea es que después, viendo el video, ustedes lo puedan resolver, ¿cierto? Y lo puedan comparar con con el video más que con el Excel, ¿ya? O sea, ¿cuál sería la idea? Que ustedes lo borren y lo hagan de nuevo y después lo comparen con el video a ver si llegan a lo mismo, ¿ya? Mejor voy a hacer otra cosa y se los voy a mandar en blanco. La voy a subir esta, pero en blanco, para que ustedes la hagan. O sea, va a ir esto y así como está acá en blanco, para que ustedes la resuelvan y comparando con el video a ver si llegan a lo mismo, ¿ok? Eso. Entonces, tenemos el 6 de marzo el consumo, el 10 de marzo ahora, otra compra, a 420 y compraron 600 unidades, ¿cierto? Entonces, si yo tenía 150 más las que se compraron, ahora tengo 750 unidades. En plata, ¿cuánto tengo en bodega? ¿Cuánto vale lo que tengo? ¿Cuánto valen esas 750 unidades? Compré 600 unidades y cada una vale 420 pesos, o sea, 252.000 pesos. Y el saldo, es decir, cuánto vale todo lo que tengo, si ya tenía 61.500 más lo que se compró, entonces ahora hay 313.500. O sea, esas 750 unidades que hay al 10 de marzo valen 313.500 pesos. Y por último, el día 15 de marzo hay otro consumo
de 700 unidades. Entonces, a los 750 le resto, porque es una salida, consumo, sale de bodega, y eso quiere decir que me van a quedar solamente 50 productos. Como le dije recién, si estoy anotando en la columna salida, entonces aquí también tengo que anotar en la columna salida. ¿Y cuánto vale lo que estoy sacando? ¿Qué era lo más antiguo que me quedaba? Lo primero que me queda, lo primero que entró de lo que me queda, es lo primero que voy a sacar. De estas, me quedaban 150 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, voy a sacar primero las 150 unidades que valen 410. Pero como necesito 700, con 150 no me alcanza. Entonces voy a tener que completar con estas 600. Y si ya tengo 150, para llegar a 700 me faltan 550. Entonces, más, perdón, 550 por 420. Eso sería, ¿no es cierto?, lo que tengo que anotar acá, el valor de la salida. Las 150 que me quedaban a 410, que eran las más antiguas, y completo el total de 700 unidades con 550 de las que valen 420, que son las que siguen después hacia abajo, ¿no es cierto? Las de 400 se fueron todas en la primera, ahora termino de las 410 y completo con las 420. Entonces, lo que va a ir ahí es lo que está, ¿no es cierto?, ya. 150 por 410 más 550 por 420. Y eso me da esa cantidad, que la vamos a comprobar. ¿Y el saldo cuánto sería? Tenía eso menos lo que se van a llevar a la fábrica, lo estamos sacando de bodega. En plata son 21.000 pesos. Vamos a ver si es cierto, si es que está bien que me dé 21. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que me van a quedar 50 unidades. 50. Y solamente del último precio, de la última compra, que valen 420. 21.000 pesos y ahí dice 21.000 pesos. Ah, está bien entonces. ¿Ok? Eso. Así se llena la tarjeta de existencia por el método FIFO. Veamos otro ejercicio con el mismo método FIFO. Dice acá, y el 1 de marzo, no es un tercio, el 1 de marzo, hay un inventario inicial. A diferencia del ejercicio anterior, es decir, que yo partí con una compra, aquí estoy suponiendo que lo estoy haciendo, supongamos ahora en el mes de abril, y esto me quedó de marzo, ¿no? O en este caso, como estoy partiendo el 1 de marzo, me quedó en febrero. Me quedaron 260 unidades. Entonces, pongo aquí inventario inicial. ¿A qué precio? A 2.300 cada uno. 2.300 valen, ¿no es cierto?, las 260 unidades que me quedaban. Igual que el anterior, el saldo va a ser, ¿cierto? Si es entrada, sumo la entrada, que en este caso es el único que hay, por lo tanto, 260. No tengo más. ¿Cuánto es el saldo? ¿Cuánto es lo que tengo? Lo que entró, o lo que me quedó del mes anterior en este caso, porque es inventario inicial, 260. ¿Cuánto vale ese total de unidades? Las 260 por 2.300. 598.000. Y como es lo único que hay, entonces el saldo es igual. 598.000. Después hay una compra. El 2 de marzo, 2 del 3, una compra de 1.000 unidades a 2.500 pesos cada una. 1.500, 1.000 unidades. Como ya tenía 260, entonces, y hay una nueva entrada, entonces a los 260 le sumo los 1.000 que compré y ahora tengo 1.260, ¿no es cierto? Los 1.000 más los 260, 1.260. Y en plata, ¿cuánto es esa compra? 1.000 unidades por el precio unitario, por 2.500, 2.500.000. ¿Cuánto es el saldo en valores? Lo que ya tenía más lo que compré, 3.098.000. La tercera transacción siempre se tiene que hacer en orden cronológico. 1 de marzo, 2 de marzo, 4 de marzo, otra compra. Ahora
Y aquí tengo un problema. Acuérdense que yo les comenté que siempre los valores tienen que ser unitarios. Unitario y además neto. Lo voy a anotar acá. ¿Ya? Eso no va en la tabla, pero se lo voy a anotar, ¿no es cierto? Para que no se nos olvide. Siempre tienen que ser unitarios netos. ¿Ya? Entonces, si ahí dice bruto o ahí dice bruto, o lo mismo si dijera IVA incluido, no sirve. Se lo vamos a dejar acá como un ayuda a memoria, por así decirlo. Valor bruto igual a cuando diga IVA incluido. Es lo mismo. Y obviamente no me sirve. Tiene que ser el valor sin el IVA, o sea, lo que se llama el valor neto. Entonces, ¿cómo calculo el precio unitario? Ahí dice, ¿no es cierto? Para pasar un valor bruto a neto, el valor bruto se divide por 1,19. O sea, aquí que voy a tener que anotar que ese valor de 3.094 lo tengo que dividir por 1,19 y ese es el precio que me sirve. 2.600. ¿Y cuántas unidades se compraron a 2.600? 800 unidades. ¿Cuánto tengo ahora entonces? ¿Cuál es el saldo ahora en unidades? El saldo el día 4 de marzo es lo que traía de antes más lo que compré. O sea, en unidades ahora tengo 2.060 unidades. ¿Y cuánto vale esa compra? 800 por los 2.600 que están acá, 2.080.000. ¿Y cuál es el nuevo saldo en valores? ¿Cuánto vale todo lo que tengo ahora? Los 3 millones que traía de antes más los 2.080.000. Ahora, eso vale todo lo que tengo. O sea, las 2.060 unidades en total valen 5.178.000. Fíjense que tengo tres precios distintos: 2.300, 2.500, 2.600. Pero no importa. ¿Qué es lo que me dice el método FIFO? Que yo tengo que sacar primero las más antiguas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Dice el 7 de marzo, el 7 del 3, hay una salida, ¿cierto? Un consumo. Consumo. Eso quiere decir que saco, ¿no es cierto?, las unidades de bodega y las llevo a la fábrica para que las ocupen. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces ahora? Anotar en la salida las unidades. Dice consumo de 1.700, ¿cierto? 1.700 unidades, aquí estamos en las unidades. ¿Cuántas me van a quedar entonces? Si tenía 2.060 y voy a sacar 1.700, me van a quedar 360 unidades. ¿Y cuánto vale eso? ¿No es cierto? Lo mismo que hacíamos recién. Tengo que ver cuáles son las más antiguas que tengo. Aquí me va a quedar más largo porque necesito 1.700 y tengo la primera, el inventario inicial, 260 unidades. Esos 260 lo voy a tener que multiplicar por los 2.300. Pero con 260 unidades no me alcanza. Entonces más las 1.000 unidades que valen 2.500. Pero aún me falta. Tampoco me alcanza con eso. Entonces voy a tener que sumarle cuánto me falta para llegar a 1.700 si ya tendría 1.260. ¿Ya? Lo voy a hacer aparte en la calculadora. Ustedes pueden hacer lo mismo o ahí en Excel, pero aparte. 1.700 unidades menos las 260 del inventario inicial. Menos los 1.000 que voy a ocupar de la primera compra. Pero todavía me falta. Entonces tengo que sacar además 440 unidades de las que valen 2.600. Todo eso, ¿cierto? Aquí era por, ¿cierto? Todo eso es lo que voy a tener que anotar acá. Así es como voy a tener que calcular la salida. Las 260 unidades que valían 2.300. Con 260 todavía me falta mucho para llegar a 1.700. Más entonces las 1.000 que compré a 2.500. Pero con 1.260 todavía no me alcanza. Entonces de las 800 que compré último, de esa completo, ¿cierto?, con las 440 que me faltan para llegar a 1.700. Por lo tanto, la salida va a ser, ¿no es cierto?, los 260 por los 2.300 más las 1.000 que valen 2.500 más 440 de eso que valen 2.600. Eso me dio la salida. Por lo tanto, el saldo va a ser lo que tenía, ¿no es cierto?, la línea anterior, menos lo que voy a sacar. Eso. ¿Cuánto me queda? 936. Y acuérdense que eso se podía comprobar, lo voy a anotar acá arribita porque no me choque con eso. Si yo estoy diciendo que solamente me quedan
de las de 2600, porque esa la saqué todas, 260, y las 2500 también las saqué todas, por lo tanto no me quedan, ¿no es cierto? Perdón, a 2500, las 1000 también las saqué todas. Saqué las 260 que valen 2300, saqué las 1000 que valen 2500 y completé con esas, o sea, esas 800 no las ocupé todas, de esas saqué solamente 440 y me quedaron 360. Vamos a ver si es cierto que 360 multiplicado por el precio de 2600 me da 936. ¿Qué es lo que dice ahí? Ah, si está bien, entonces calcular el saldo, ¿cierto? Porque llegué a lo mismo, ya sea restando o haciendo el cálculo que yo digo, me quedan 360 unidades y serían las últimas que valen 2600. Si multiplico, ¿no es cierto?, las 360 por su precio, que sería 2006, me quedan efectivamente las 936, que es el mismo valor que me dio al hacer la resta en el saldo. Está bien calculado entonces ese valor de 4.242.000. Después tengo el 10 de marzo otra compra de 1500 unidades, entrada 1500. Voy a ver el tema de las unidades primero. Si ya tenía 360 y ahora voy a comprar, o sea, entraron, las sumo, 1500, entonces un total de unidades ahora tengo 1860. Ya, pero ¿a qué precio las compré? Fíjense que en el anterior decía valor bruto, pero cada uno, pero acá dice valor bruto total. Entonces ese es el total, es decir, el precio de las 1500 unidades. ¿Y cómo saco cuánto vale cada una? Vamos a hacer ese cálculo acá. Si yo a los 4.730.250 los divido por 1,19, el valor ya no va a ser bruto, sino que va a ser neto, ¿cierto? El valor va a ser neto, pero yo necesito, ese es el neto, pero yo necesito el valor de cada uno. ¿Y cómo calculo el unitario? Ese que ya es neto, lo voy a dividir por las 1500 unidades que compré para saber cuánto me costó cada una. Ah, me costó 2.650. Entonces ahí va 2.650. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la compra? Ya la tengo, por los 3.975.000. Vamos a ver si llego a lo mismo. Debería, obviamente. 1.500 unidades a 2.650 cada una, los 3.975.000. Neto, ¿cierto? Porque acaban los valores siempre netos. ¿Y cuánto es el saldo final? Si ya tenía 936 y ahora compré los 3.975.000, entonces ahora en total las 1.860 unidades valen 4.911.000. Y por último, el 12 de marzo hay otro consumo, es decir, salida de mercadería desde bodega a la fábrica. Ahí no va nada porque es el precio unitario de compra, ¿no es cierto? No es entrada, es una salida, un consumo. Entonces 1.300 unidades las voy a anotar en la salida. Y eso quiere decir entonces que el saldo le voy a restar lo que salió. O sea, de los 1.860 menos lo que salió, me quedan 560. ¿Y cómo calculo la salida en valores? ¿Qué es lo más antiguo que tengo? 360 unidades que valían 2.600. Y me tengo que ir acordando de eso, ¿cierto? ¿Qué es lo más antiguo? Las 360 unidades que me costaban 2.600. Porque las de 2.300 se me acabaron todas, las de 2.500 también. Ahora voy a ocupar todas las que me quedan de 2.600, que son 360, pero me falta porque yo necesito 1.300. Entonces voy a hacer lo mismo de nuevo, restar a los 1.300 menos los 360 que me quedan de las que valían 2.600. Me faltan, para completar entonces los 1.300, me faltan 940, que son las que valen 940 por 2.650. Eso es lo que tengo que anotar yo acá, ese cálculo, el mismo que está ahí. ¿Cuánto me da eso? Lo pueden hacer en la calculadora, ¿no es cierto? O aquí yo lo estoy haciendo directamente en el Excel, pero obviamente lo pueden hacer en la calculadora aparte, no hay problema. Lo importante es que se haga bien. ¿Qué es lo que voy a sacar entonces? 360 unidades de las que valen 2.600 más 940 unidades de las que valen 2.650.
y eso me da 3.427.000. Y el nuevo saldo, una vez que saque esas 1.300 unidades que valen 3.427.000, el nuevo saldo me va a quedar en el saldo del día anterior, el saldo anterior, menos lo que estoy sacando. Ahora me van a quedar esa cantidad de unidades. Según mis cálculos, ¿no es cierto?, me quedan 560 unidades, pero solamente me quedan de esas. Porque las anteriores, que me quedaban, ¿no es cierto?, a 2006, se me acabaron. Saqué todas las 360 y saqué 940 de las 1500 que compré acá. Por lo tanto me quedan, ¿no es cierto?, 560. Vamos a ver de nuevo entonces si esas 560, que es el saldo en unidades, multiplicado por el valor de cada una, me da lo mismo que el saldo en valores. Entonces, yo digo, 560 por 2650 me da 1.484.000. Ah, está bien entonces, ¿cierto? Eso es nada más que para comparar, bien digo, comparar y comprobar que ese valor está bien, ¿cierto? Si a los 4.000.009 yo le resté los 3.427.000 y me dio eso, y después comprado y llego al mismo, entonces porque este también está bien hecho. ¿Ya? Es una forma de comprobarlo y asegurarme que lo que estoy haciendo está bien. Y ahí estaría listo el segundo ejercicio. Ambos con el método FIFO, que quiere decir que tengo que ir, ¿no es cierto?, restando de arriba hacia abajo a medida que se me van acabando. Ese es el método FIFO. Veamos ahora el otro método, es decir, voy a hacer igual los mismos dos ejercicios, pero con el otro método. Por mientras voy a ocultar esto para poder trabajar con esto. Que es lo mismo, la valorización de existencia, pero ahora con el otro método que es el precio medio ponderado. Vamos a hacer igual, ¿no es cierto?, los dos ejercicios. Como les dije anteriormente, la primera parte, es decir, las primeras tres columnas, fecha, detalle y precio unitario, se copian los valores de acá. No hay que hacer ningún cálculo. Entonces, el 2 de marzo, una compra, y precio unitario neto, acuérdense que tiene que ser neto, 400 pesos. Hasta ahí es lo mismo que hice en el anterior, los mismos datos, todo exactamente igual. Las unidades son las mismas unidades, por lo tanto eso tampoco cambia, 100 unidades, y el saldo lo único que tengo es los mismos 100. La entrada en valores, 100 unidades que compré, y cada una me costó 400, por lo tanto la entrada en valores, ¿cierto? Vamos a darle aquí. Y por lo tanto, como lo único que tengo es los 40.000, el saldo va a ser los 40.000, nada que hacer. Después, el día 5 de marzo, hay otra compra. Ahora a 410 y son 500 unidades. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el saldo? 100 más 500, 600 unidades. La entrada en valores, el total de unidades multiplicado por el precio unitario neto, unitario, ¿no es cierto?, cada uno, de 410, y eso me da que la nueva compra son 205. Por lo tanto, el nuevo saldo en valores es lo que traía de antes más la nueva compra, 245.000. Esta columna de observaciones se puede usar para lo que ustedes quieran, ¿eh? Yo estaba aquí anotando cómo calculo el precio, pero pueden anotar lo que ustedes quieran, en palabras o lo que sea, para ayudarse a hacer el ejercicio o para acordarse, ¿no es cierto?, que fue lo que hicieron, ¿no es cierto? Cómo calculé tal o cual número. Ahí en observaciones lo pueden usar ustedes como ustedes quieran, o si quieren como lo está haciendo yo, ¿no es cierto? Algunas líneas las voy dejando en blanco, eso no es relevante para el ejercicio. Después, si seguimos, ¿no es cierto?, el 6 de marzo hay un consumo. Y ahí me quedó 6 de mayo. No, 6 de marzo la cosa. Ya. Hay un consumo, por lo tanto, no hay precio unitario de compra, porque ese es de compra. No hay entrada, sino que hay salida. ¿Y cuánto salió? El 6 de marzo consume 450 unidades. Como ya tenía 600, menos las 450, me van a quedar 150 unidades. Ahora viene cómo se calcula la salida. Aquí es donde cambia el método.
todo lo anterior. Si lo comparamos, lo vamos a hacer para ver, mostrar. Fíjense lo siguiente: 400, 410, 100, 500, 100, 500, ¿cierto? Hasta ahí vamos, 450, el saldo 150, saldo 150. Eso es lo que llevamos hasta ahora, hasta ahí. 205 y el saldo 245 y el saldo 245. Es igual, no cambia absolutamente nada hasta este punto. Donde viene la diferencia es en lo que viene de aquí en adelante. Voy a volver a ocultar esto para que tengamos el espacio para ver el ejercicio. ¿Cómo se calcula la salida ahora? Este método, el precio medio ponderado, lo que me dice es que yo, cada vez que tengo una anotación en la entrada, tengo que calcular un precio promedio. Ese lo vamos a anotar acá, ¿ya? En este método me sirve la columna de observaciones, entre otras cosas, para, por ejemplo, anotar el precio medio ponderado que me va apareciendo en cada línea y cuál es el que voy a ir ocupando entonces por lo mismo. Y se calcula dividiendo el saldo en valores, este saldo, dividido por el saldo en valores. Como es la única compra que hay, de 100 unidades a 400 pesos, entonces el precio unitario promedio, el mismo 400 pesos. ¿Ya? Ahí no hay ningún otro cambio más. Pero aquí ya me va a cambiar porque tengo dos precios distintos y dos cantidades distintas. Entonces, ¿cómo se calcula el precio medio ponderado? Dividiendo saldo en valores dividido por saldo en unidades. Entonces de 400 subió a 408. Le vamos a poner dos decimales. Para tener ahí una referencia. La verdad es que el Excel me va a tomar todos los valores igual, así que no importa mucho. Entonces, cada vez que hay una compra, se va calculando un nuevo precio promedio y el que queda vigente es el último que tengo. Es decir, hice la compra, calculé 400 pesos, pero después hay una nueva compra y ese precio cambió, 408. Me olvido del 400 y ocupo el 408, que es el último que tengo, el más nuevecito, por así decirlo. ¿Cómo calculo la salida? El consumo, ¿cierto? Es igual a la cantidad que voy a sacar, 450, multiplicado por ese precio promedio. Ahí me olvido que cuál es primero, cuál es después, cuál es más antiguo. No. El último precio que tengo vigente lo multiplico por las unidades que voy a sacar. Y por lo tanto el saldo, igual que antes, lo que me quedaba menos la salida a bodega. Eso quiere decir que el saldo ahora son 61,50. Voy a ver algo para mostrarle la diferencia. Mostrar. La salida era 183,500 y ahora 183,750. El saldo era 61,250 y aquí 61,500. Son distintos saldos, distintas salidas, porque la forma como se calculó el precio, el valor para la salida es distinta, ¿ya? Por eso es que los valores también me dan distintos, ¿ya? ¿Y cuál precio es el que ocupé? Los 408,33. Lo anoto como referencia, ¿no? Porque es el último que ocupé. Después, el día 10 de marzo, hay otra compra a 420 neto, ¿cierto? Está bien, 400 cada uno neto, 420, y compré 600 unidades. Si tenía 150 y ahora voy a comprar 600 más, entonces lo que voy a tener van a ser 750. Perfecto. La entrada en valores, ya sabemos, es la multiplicación, ¿no es cierto?, de las unidades que se compraron multiplicado por el precio unitario neto. Tengo una nueva entrada, entonces el saldo antiguo más lo que compré me va a dar un saldo nuevo. Tenía un saldo de 61,250 más los 252.000 pesos, me da el saldo de 313.250. Perfecto. Hasta ahí vamos entonces con los valores. Y tengo que volver a sacar un nuevo precio promedio. Saldo en valores dividido por saldo en unidades. Y me dio ese precio promedio ahora. Como habíamos dicho, los vamos a dejar con dos decimales.
Después, el 10 de marzo, estamos ahí, el 15 de marzo ahora, 15 de marzo, una salida a un consumo. Por lo tanto, un precio unitario no da nada, no es entrada, es salida de un consumo, voy a sacar 700 unidades. Entonces me van a quedar, obviamente, 50. Esto lo voy a hacer igual acá, pero si tenía 750 y voy a sacar 700, ¿cuántas me quedan? 50. Y la salida, ¿cómo se calculaba? Ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí solamente multiplico las unidades que voy a sacar, 700, por el último precio que tengo calculado, ese. Y listo, eso me dio. Entonces aquí lo voy a anotar igual como referencia que ese es el precio que estoy ocupando, ¿cierto? Mientras no haya otra compra nueva, eso se mantiene igual. Hasta aquí, ¿cierto? Si vuelvo a sacar, lo mantengo, pero si vuelvo a comprar, como aquí, ¿no es cierto? Entonces me va a cambiar. ¿Y cuál sería el último saldo después de sacar los 292.367? 250 menos eso. Obviamente aquí igual se puede multiplicar, pero ya no les va a dar el precio de acá, sino que les va a dar el precio que calculamos acá, ¿cierto? Hay que tener cuidado, pero igual se puede comprobar si está bien. Pero aquí es mucho más fácil porque lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿cierto? El precio que tengo por las unidades que voy a sacar. Como es salida, salida. Las unidades de salida por el precio que tengo. Las unidades que voy a sacar multiplicado por el precio que tengo. Y eso me da, ¿cierto?, el valor de la salida. Ese es el otro método. Ahora, ¿qué es lo que estamos calculando? Como les decía yo, ¿no es cierto? Esto se lleva en bodega para controlar cuántas unidades me quedan en bodega. Por ejemplo, si, ¿no es cierto?, fuera la empresa y estamos a 15 de marzo, si yo voy a contar, debería tener 50 unidades. Y como referencia, ¿cuánto valen esas 50 unidades? Si estoy trabajando con este método en la empresa, entonces esas 50 unidades valen 20.883. ¿Ya? Y esto que está acá es el valor que tienen los productos que yo utilicé. Esto es para calcular el valor de la materia prima. El valor de la materia prima que se ocupa en producción. ¿Ya? Eso es lo que estoy yo calculando acá. Ese valor yo lo voy a tener que sumar después con lo que pagué de mano de obra, es decir, los sueldos, más los otros costos, y eso me va a dar el costo de producción. Pero la primera parte es esta, de calcular cuánta es la salida de la materia prima que se fue a ocupar en la fábrica. Por eso se dice consumo, o una salida, ¿no es cierto? Salida de bodega a la fábrica. Y se consumió esa materia prima para fabricar algún producto. ¿Ok? Ya veamos entonces el otro ejemplo para entender bien el método del precio medio ponderado. Ya les había dicho, las tres primeras columnas solamente copiar. Entonces el 1 de marzo hay un inventario inicial. Aquí me falta agrandar esta cosa. Ahí. Precio unitario, ahí está, 2.300. 2.300. Ahí me corrió el dedo, 2.300. Y entraron 260 unidades. Por lo tanto el saldo, como es lo único que tengo, 260. Y en plata, ¿cuánto valen esas 260 unidades? En total, si cada una vale 2.300, lo multiplico y eso me da 598.000 pesos. Por lo tanto, el saldo en unidades, como es lo único que tengo, el saldo inicial, 598.000. Después, el 2 de marzo se hizo una compra. A 2.500 neto y 1.000 unidades. En unidades, si tenía 260 y ahora compré 1.000, voy a tener 1.260 unidades. ¿Cierto? ¿Cuánto valen esas 1.000 unidades a 2.500 cada uno? No sé si se acuerdan, eran 2.500.000 pesos. Y el nuevo saldo, si ya tenía 598 más lo que compré, entonces ahora tengo 3.098.000 pesos. Como estamos con el método del precio promedio, cada vez que hay una compra tengo que dividir el saldo dividido por el saldo. Me da 2.300 porque es lo que tengo acá, 2.300.
retiro con dos decimales, ¿no es cierto? Igual como acá. Después hubo una compra, otra entrada, cambió el precio promedio de nuevo. Entonces, saldo en valores dividido por saldo en unidades. Eso me dio ahora de precio promedio. Ponderado. Después el día 4 hay otra compra. 4 de marzo. Valor bruto. Ah, no me sirve porque este tenía que ser neto. Entonces voy a tener que dividir para saber cuánto es el precio unitario neto. Porque ese también es cada uno. También es unitario, pero es bruto. Entonces los 3094 dividido por 1,19. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, se hace para saber cuánto es el valor neto. ¿Y cuántas unidades se habían comprado? 800. Entonces, si ya tenía 1260 más los 800 de acá, ahora tengo 2060 unidades. ¿Y cuánto vale la última compra? 800 unidades a 2600 cada una. Eso es lo que vale la última compra. Saldo, lo que traía más lo que compré, eso, 5.718.000. Y tengo que volver a calcular el precio promedio porque hubo una nueva entrada. Saldo dividido por saldo. Saldo en valores dividido por saldo en unidades. Eso, 2.513,59. Ahora, 2003 ya no me sirve, 2.458 tampoco me sirve. Es el precio que tengo vigente ahora después de la última entrada. Va cambiando porque van cambiando los precios de entrada. Después el día 7 de marzo, 7 del 3, tengo una salida, un consumo. Consumo. Ahí no va nada, ahí no va nada. ¿Cuántas unidades? Consumo de 1700 unidades. Si tenía 2060 y voy a sacar 1700, entonces ahora me van a quedar 360. Veamos para comparar con el anterior, con el método anterior. Fíjense en lo siguiente. 2300 hasta ahí es lo mismo. 360 y 5178 el anterior. 5178, 360 el saldo, 360 el saldo. Ahí, hasta ahí vamos, ¿cierto? Hasta el 7 de marzo, que ahora vamos recién a multiplicar el valor de la salida, que aquí cuando lo calculé me dio 4.242.000. Bueno, vamos a ver con el precio medio ponderado qué valor me da ahora para calcular la salida. ¿Cómo se calculaba la salida con este método? Era más fácil. Multiplicaba las unidades que voy a consumir o que voy a sacar por el precio de la fila anterior. Eso. Y me da 4 millones, recién eran 4.240.000 si no me equivoco, ahora 4.273.107 cambió y da un número, ¿no es cierto?, ya no tan entero porque tengo decimales acá. Como les decía anteriormente, ¿no es cierto?, ese simplemente, no me sirve, lo tengo que copiar aquí a 2.513,59 como referencia porque en realidad lo ocupé de la línea anterior, aunque obviamente igual lo puedo ocupar de acá. ¿Y cuál es el saldo ahora? Lo que traía menos lo que saqué. ¿Cuánto me queda eso? 904.000. ¿Ya? Después el 10 de marzo, el 10 del 3, otra compra. De mi idea, porque aquí me dan el valor total. Si me dicen que son 1500 unidades, por lo tanto en unidades sí puedo yo saber cuántas tengo. Tenía 360 más las 1500 que compré, ahora tengo 1860 unidades. Pero ¿cuánto compré cada una? No sé. Voy a volver a hacer el cálculo que ya había hecho antes. Los 4.730.250 dividido por 1,19 me da el total neto ahora, ¿cierto? Ese es el total, dice valor bruto total. O sea, todas las unidades, las 1500 valen 4.730.000 con IVA, 3.975.000 sin IVA. ¿Y cada una cuánto vale? Ese valor dividido por 1500 unidades, eso quiere decir que cada una costó 2.650. ¿Ya? Entonces, el valor de la entrada va a ser igual
a las unidades que se compraron multiplicado por el precio de compra de cada una. Eso, 3.975.000, que es lo mismo que está aquí hoy. Y el saldo nuevo es lo que ya traía, lo que me quedaba, ¿no es cierto?, más lo que compré, o sea, 4.879.000. Como hubo una anotación en la entrada, entonces tengo que calcular el precio promedio nuevo. Y se calculaba dividiendo este saldo en valores dividido por el saldo en unidades. Ese es el nuevo precio. Ese nuevo precio, ¿cierto?, es el que yo voy a utilizar. Claro, es el que yo voy a utilizar. Me copia la fórmula, por eso 623,60. Y el 12 de marzo hay un consumo, o sea, una salida de bodega, por lo tanto ahí no va nada, y tampoco acá, de 1.300 unidades. Si tenía 1.860 y voy a sacar 1.300, me van a quedar 560. ¿Y cuánta plata es esa salida? Las unidades que voy a sacar multiplicada por el precio de la línea anterior, y eso es igual a la salida del nuevo saldo, eso menos las unidades que saqué. Y ahí estaríamos entonces, ¿no es cierto?, con los dos métodos, cómo se aplican, cómo se hace la tarjeta. Y como les decía, ¿no es cierto?, este es el valor, o esta columna, ¿no es cierto?, los valores que yo voy a traspasar al consumo. ¿Ok? Entonces, esta salida, ¿no es cierto?, ese valor yo lo calculo acá, y después eso le sumo lo que gaste de sueldo, lo que gaste de todo en la fábrica, para saber cuánto fue lo que me costó fabricar algún producto. Esto es para saber el valor de la materia prima que se ocupó. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el mismo ejercicio, pero desarrollado con el método FIFO y luego por el método del precio medio ponderado. Para ahí que igual. Ok, eso entonces es el uso, ¿no es cierto?, de las tarjetas de existencia y la aplicación de los dos métodos de valorización de existencia, el FIFO y el precio medio ponderado. Son distintos, se ocupan de manera, ¿no es cierto?, voluntaria por la empresa, elige uno u otro dependiendo de normalmente el tipo de producto y cómo van variando los precios, ¿cierto? Si los precios van subiendo como acá, o si los precios son más o menos variables que suben y bajan, puede elegir un método u otro. Aquí para los ejercicios da un poco lo mismo, lo importante es que sepan aplicar ambos métodos.